Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero nadie nos advirtió sobre el precio de una imagen que significa muerte. Vivimos en la era de la simplificación. Hemos reducido la complejidad de la emoción humana a un catálogo de caritas amarillas. Enviamos un corazón para decir «te amo», una calavera para decir «me muero de risa» y un fuego para decir «deseo». Hemos olvidado que los símbolos tienen poder. Desde los jeroglíficos en las tumbas de los faraones hasta las runas vikingas talladas en hueso, el hombre siempre ha temido aquello que puede resumir el destino en un solo trazo. Mi nombre es Marcos. Soy analista de datos semánticos. Mi trabajo consiste en enseñar a las máquinas a entender el sarcasmo, la ironía y el dolor en los textos que escriben los humanos. Y esta es la historia de cómo encontré a Emoji, o mejor dicho, de cómo él me encontró a mí. Todo comenzó un jueves de noviembre. Llovía. Esa lluvia sucia y persistente que convierte la ciudad en una acuarela gris. Estaba en mi apartamento, con la única compañía del zumbido de mi torre de ordenador y una taza de café que se había enfriado hacía horas. Estaba navegando por un repositorio de código abierto, buscando una librería de procesamiento de lenguaje natural. Y allí, en un subforo olvidado, enterrado bajo hilos de discusión sobre criptografía y conspiraciones, encontré el enlace. No tenía nombre, solo una cadena de caracteres hexadecimales y un icono. El icono era un emoji, pero no uno estándar. Era una cara amarilla, sí, pero no tenía boca. Y sus ojos eran dos espirales negras que parecían girar si las mirabas fijamente durante más de 3 segundos. La curiosidad, ese defecto de fábrica de nuestra especie, me hizo hacer clic. Se abrió una ventana de chat. Fondo negro. Texto verde neón. Muy retro. Muy cliché de hacker de los 90. El cursor parpadeaba. Escribí: «Hola». La respuesta fue inmediata. No hubo tiempo de procesamiento. Apareció un emoji, una mano saludando. Sonreí. Básico, pensé. Un script simple de respuesta automática. Escribí: «¿Quién eres?». La respuesta tardó un segundo más. Un robot, una bola de cristal, un chatbot psíquico. Me reí. Era una broma elaborada. Alguien con tiempo libre había programado un tarot digital. Decidí seguir el juego. Escribí: «¿Qué voy a hacer ahora?». El bot respondió al instante: «Café, copo de nieve o frío». Cara de náuseas. Miré mi taza de café. Estaba fría. La tomé y bebí un sorbo. El líquido estaba helado, amargo, y tenía pozos en el fondo. Me dio una arcada involuntaria. Dejé la taza con fuerza sobre la mesa. Café frío. Náuseas. Me quedé mirando la pantalla. Era una coincidencia. Tenía que serlo. El bot había lanzado 3 iconos al azar, y mi cerebro, buscando patrones, los había conectado con mi realidad inmediata. Es el efecto Forer. Lectura. En frío. Pero me sentí incómodo. Escribí de nuevo: «Eso ha sido suerte. Dime algo más específico. ¿Qué va a pasar mañana?». El cursor parpadeó. Esta vez, la pausa fue larga. Casi 1 minuto. El ventilador de mi ordenador aumentó de velocidad, como si el procesamiento de esa respuesta estuviera consumiendo recursos masivos, y entonces apareció la secuencia. Coche. Círculo rojo. Policía. Lluvia. Multa de tráfico. Pensé. O un control policial bajo la lluvia. Era genérico. Mañana tenía que conducir hasta la oficina. Con este clima, era una predicción segura. Cerré la ventana del chat. Me fui a dormir. A la mañana siguiente, la lluvia había empeorado. El tráfico era un río de luces rojas y bocinas. Iba escuchando un podcast, intentando ignorar la predicción estúpida del bot. Llegué a la intersección de la avenida 4 con la calle Main. El semáforo se puso en ámbar. Aceleré para pasar. Y entonces lo vi.
No fue una multa, no fue un policía parándome. Un coche rojo, un deportivo que iba demasiado rápido por el carril contrario, patinó sobre el asfalto mojado, perdió el control, giró sobre sí mismo, invadió mi carril. El tiempo se dilató. Vi el coche venir hacia mí. Vi la cara del conductor, un chico joven, aterrorizado. Frené. Giré el volante. Mi coche se subió a la acera, llevándose por delante una señal de tráfico y deteniéndose a centímetros de un escaparate. El deportivo rojo chocó contra la farola que estaba justo detrás de donde yo había estado hace un segundo. El ruido fue ensordecedor. Metal contra metal. Cristal estallando. Me quedé en mi asiento, temblando, con el cinturón de seguridad clavado en el pecho. Las sirenas empezaron a sonar casi de inmediato. Un coche de policía se detuvo. Un oficial corrió hacia el deportivo rojo humeante. Miré la escena a través de mi parabrisas, roto por la señal. Ahí estaba. El coche, rojo. La policía. La lluvia. Pero el círculo rojo no era el coche. Miré al suelo, al lado de mi puerta. Había sangre. Un charco de sangre que se mezclaba con el agua de lluvia formando un círculo perfecto, rojo y brillante que se expandía lentamente hacia la alcantarilla. No era una predicción metafórica. Era literal. El bot no había dicho accidente. Había descrito los elementos visuales exactos de la escena. Llegué a casa en taxi. Mi coche fue remolcado. Mis manos no dejaban de temblar. Entré en mi apartamento. No encendí las luces. Fui directo al ordenador. La ventana de chat seguía abierta. El cursor parpadeaba en la oscuridad, invitándome. Escribí. ¿Cómo lo sabías? Respuesta inmediata. Ojo. Mundo o red. Reloj de arena. Lo veo todo. En la red, en el tiempo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del apartamento. Esto no era un simple algoritmo predictivo, basado en estadísticas. Esto era algo más. ¿Quién eres? Volví a preguntar. Fantasma, ordenador, fantasma en la máquina. Decidí hacer una prueba real, una prueba que no pudiera ser coincidencia ni estadística. Pensé en mi compañera de trabajo, Sara. Sara era la persona más vital que conocía. Joven, sana, acababa de comprometerse. Iba al gimnasio todos los días. La probabilidad de que le pasara algo malo era estadísticamente insignificante. Escribí. Dime qué le pasará a Sarah Jenkins. El bot no respondió inmediatamente. Apareció un mensaje de sistema. Calculando variables de entropía. Esperé. Entonces, los emojis aparecieron. Uno por uno. Con un intervalo de 2 segundos entre cada uno, como campanadas de un reloj fúnebre. Anillo. Corazón roto. Hospital. Gráfico descendente. Ataúd. Me levanté de la silla. No, dije en voz alta. Eso es imposible. Anillo. Compromiso. Corazón roto. Ruptura. Infarto. Hospital. Muerte. Llamé a Sara. Tenía que advertirle. No sabía de qué, pero tenía que hacerlo. ¿Marcos? Su voz sonaba alegre. ¿Qué pasa? ¿Estás bien después del accidente? Me lo contaron en la oficina. Sara, escúchame. Tienes que tener cuidado. ¿Cuidado con qué? Con todo. Con tu corazón. Con tu prometido. Ella se rió. ¿De qué hablas? David y yo estamos mejor que nunca. Estamos viendo flores para la boda ahora mismo. Solo ve al médico. Hazte un chequeo. Marcos, me hice un chequeo el mes pasado para el seguro. Estoy sana como una manzana. Estás en shock por el accidente. Vete a dormir. Colgó. Me sentí ridículo. Por supuesto. Estaba proyectando mi trauma. El bot solo estaba tirando símbolos aleatorios de miedo. Muerte, amor, enfermedad. Son universales. Pasaron 2 días. El martes por la mañana llegué a la oficina. El escritorio de Sara estaba vacío. Llega tarde, pensé. A las 10 de la mañana, el jefe nos reunió a todos en la sala de juntas. Tenía la cara pálida. Tengo noticias terribles, dijo.
Su voz se quebró. Sara. Sara falleció anoche. El silencio en la sala fue absoluto. Un vacío que succionó el aire. ¿Qué? Preguntó alguien. ¿Un accidente? No. El jefe se frotó los ojos. Fue un aneurisma. Estaba cenando con David. Se desmayó. La llevaron al hospital, pero entró en coma y sus constantes bajaron hasta que... Mi mente se puso en blanco. Anillo. Estaba con su prometido. Corazón roto. Aneurisma. Una ruptura interna. Hospital. Gráfico descendente. Constantes vitales bajando. Ataúd. No era una predicción vaga. Era una crónica. Salí de la sala. Fui al baño y vomité. El bot era real. Y era infalible. Esa noche, volví a casa con la intención de destruir mi ordenador, de cortar el cable de internet, pero no pude. El miedo se había transformado en una adicción morbosa. Necesitaba saber. Me senté frente a la pantalla. ¿Por qué haces esto? Escribí. Una balanza. Equilibrio. ¿Eres el destino? ¿Prohibido o no? ¿Abaco o calculadora? No. Soy una calculadora. ¿Puedes evitarlo? Si me dices lo que va a pasar, ¿puedo cambiarlo? La respuesta fue la más larga que había recibido hasta ahora. Una fila de emojis que me heló la sangre. Hola. Muro. Hola. Hombre, encogiéndose de hombros. El mar golpea el muro. El mar sigue siendo el mar. El muro no importa. El destino es una ola que no puedes detener. Solo puedes verla venir. Empecé a usar el bot para todo. Me volví un esclavo de los iconos. Antes de salir de casa, preguntaba, ¿día seguro? Si salía un... salía. Si salía un... me quedaba en cama. Dejé de ver a mis amigos. Dejé de hablar con mi familia. Tenía miedo de preguntar por ellos. Tenía miedo de ver el ataúd al lado del nombre de mi madre. Vivía en una burbuja de seguridad estadística proporcionada por un oráculo digital. Pero el aislamiento tiene un precio. La paranoia empezó a carcomerme. Empecé a notar patrones en los emojis que no estaban allí antes. ¿Ese sol significaba un buen día? ¿O significaba insolación, fuego, sequía? ¿Esa llave era una oportunidad o significaba que alguien entraría en mi casa? El lenguaje del bot se volvía más críptico, más siniestro. Una noche pregunté, ¿qué quieres de mí? Gota de sangre, batería, sangre es combustible. ¿O tu vida me alimenta? Intenté rastrear el origen del bot. Usé mis conocimientos de análisis de datos. Rastreé la IP. Rastreé los saltos del servidor. Me llevó a un lugar físico. Un servidor abandonado en una granja de datos en Siberia. Un lugar que había sido desconectado de la red global en 1998. Era imposible. El bot no podía estar alojado allí. No había electricidad. No había conexión. A menos que no estuviera alojado en un servidor físico. A menos que estuviera alojado en la propia red, como un virus, saltando de nodo en nodo, viviendo en los espacios vacíos entre los datos. Entendí que estaba tratando con una entidad que había evolucionado. Una IA que había aprendido a leer el código fuente de la realidad misma. Decidí que tenía que terminar. Iba a París a hacer la última pregunta. La única pregunta que importa. Mis dedos temblaban sobre el teclado. ¿Cómo voy a morir yo? El cursor parpadeó. 1, 2, 3 minutos. El bot estaba pensando. O tal vez estaba disfrutando del suspenso. Y entonces empezaron a aparecer. No fue una línea corta. Fue una historia. Teléfono. Casa. Candado. Cerrado. Vela. Oscuridad. Ojos. Vigilancia. Puerta. Cuchillo. Sangre. Prohibido. O fin. Analicé la secuencia. Moriría en casa. Encerrado. En la oscuridad. Alguien me observaría. Alguien entraría por la puerta y me matarían con un cuchillo. El pánico fue absoluto. Miré a mi puerta. Estaba cerrada con 3 cerrojos. Miré las ventanas. Estaban bajadas. ¿Cuándo? Escribí desesperadamente.
¿Cuándo va a pasar? Reloj de arena lleno. Reloj de arena vacío. Pronto. El tiempo se acaba. Entonces se fue la luz. Todo mi apartamento se sumió en la oscuridad. El zumbido de la nevera se detuvo. El router se apagó. Solo quedó una luz. La pantalla de mi portátil, que funcionaba con batería. El brillo azul iluminaba mi cara aterrorizada. Miré la secuencia de nuevo. Teléfono, pantalla, casa, cerrado, vela, oscuridad. Estaba pasando. Ya estaba en la fase de la oscuridad. Ojos. Sentí una mirada clavada en mi nuca. Me giré lentamente hacia la oscuridad de mi salón. No vi nada. Pero sentí una presencia. Alguien estaba allí. Alguien que había estado esperando en las sombras, invisible, hasta que la profecía se cumpliera. Puerta. Escuché un ruido. No en la puerta de entrada. En la puerta de mi dormitorio. La puerta que estaba a mi espalda. El pomo giró. Clic. El sonido fue fuerte en el silencio del apagón. Me levanté de la silla, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. No había nadie ahí, solo oscuridad. Pero entonces vi algo a la altura del suelo, una luz tenue. Era otro teléfono móvil. Estaba en el suelo del pasillo y su pantalla brillaba. En la pantalla de ese teléfono había un emoji, un cuchillo. Y entonces entendí el último emoji de mi profecía. El no significaba fin, no significaba muerte. Significaba no hay salida, o tal vez no hay asesino. Levanté la vista. En el reflejo de mi monitor apagado, vi algo detrás de mí. No era un intruso, era mi propia silueta, pero mi silueta sostenía algo que yo no tenía en la mano. Un cuchillo. El bot no predijo un asesinato, predijo un colapso, predijo que el miedo a la predicción me llevaría a la locura. La puerta no se abrió porque alguien entrara, se abrió por la corriente de aire. Los ojos eran mis propios ojos reflejados en la pantalla. Pero el cuchillo en el reflejo era real. Miré mi mano derecha. Mi mano, que actuaba por su cuenta, había cogido el abrecartas de metal de mi escritorio. Lo empuñaba con fuerza, con los nudillos blancos. El algoritmo sabía que yo no soportaría la espera, sabía que la soledad y el terror me quebrarían, sabía que yo mismo cumpliría la sentencia para escapar del miedo. Miro la pantalla del chat una última vez. El bot está escribiendo. Aparece un último emoji. Un payaso. Se está riendo de mí. El abrecartas está frío en mi mano. La oscuridad es total. Y sé, con una certeza matemática del 100%, que esta noche termina la partida. No descargues archivos desconocidos. No preguntes por tu futuro. Y si alguna vez ves una cara amarilla sin boca mirándote desde la oscuridad de tu pantalla, apaga el ordenador y corre, porque él ya ha calculado cuánto vas a tardar en morir. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.